Fuerte aplauso a la presentación de la pastora de la familia Obispo Salinas. Aquí vienen los pastores, revelación de aire libre. Hemos venido a venerarle al niño que ha nacido. Hemos venido a venerarle al niño que ha nacido. Nena, a la adelante,
Bien, aplauso a las pastoras de la familia Obispo. Una linda presentación en esta tarde de la municipalidad.